Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Continuamos pues adelante con esta serie que estamos haciendo, en los cuales estamos explicando todos y cada uno de los días de la Semana Santa. Les recuerdo a quienes no han visto los videos anteriores que los busquen para que puedan tener la serie completa. El día de hoy vamos a entrar en el día Jueves Santo. El Jueves Santo se instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de orden sacerdotal, el sacerdocio ministerial y celebramos el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Entonces vamos a iniciar de una vez con la Eucaristía, teniendo en cuenta primero que todo que la Eucaristía nace en una cena pascual hebrea. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, resulta de que la cena pascual, la comida de cena pascual de la semana en la que Jesús murió, caía el día viernes. Y Jesús la va a adelantar de la caída del sol del día viernes para el día jueves. Jesús la adelanta de la caída del sol del día viernes para el día jueves porque hay una provisión en la Misná. La Misná son unas leyes judías. Hay una provisión en la Misná que dice que todo judío tiene que celebrar la Pascua, porque el judío que no celebre la Pascua entonces no renueva el pacto con Dios para el próximo año. Entonces todo judío está obligado a celebrar la Pascua, pero que por si algún motivo muy especial, fuera un viaje, una enfermedad, algo muy especial, la persona no la podía celebrar el día que caía, entonces la podía adelantar o la podía atrasar un día. Ahora, si la adelantaba o la atrasaba un día, no podía tener cordero. Y no podía tener cordero porque el cordero solo se podía sacrificar en el templo de Jerusalén y el día que caía la cena pascual, el día que se comía la cena pascual. Entonces, por eso hasta el sol de hoy los judíos que siguen celebrando esta fiesta de Pascua en el mundo entero, pues ellos ponen como, no tienen cordero, sino que ponen como símbolo un hueso de cordero. Eso lo hacen los judíos hoy en día por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los judíos no tienen cómo sacrificar corderos, ya que a ellos les destruyeron los romanos el templo en el año 70 y a partir de ahí nunca pudieron volver a hacer sacrificios ni nada de esas cosas. Y vuelvo y repito, solo se podía sacrificar el cordero pascual en el templo de Jerusalén y el día que tenía que celebrarse la Pascua. Entonces Jesús adelanta la cena pascual hebrea y es bien interesante esto y ténganlo en cuenta de una vez. Resulta de que en ninguno de los evangelios se nos dice que en la cena que celebró Jesús con sus discípulos había cordero, no había ningún animalito cordero. Y es bien interesante porque ya sabemos, uno, porque Jesús la adelantó de la caída del sol del día viernes para el día jueves, y segundo, porque él era el verdadero cordero de Dios. Entonces sí había cordero, pero no corderito animal, sino que estaba Jesús, el verdadero cordero de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque eso le va a dar sentido a todo esto que Jesús va a hacer el día de hoy. Entonces ya sabemos, Jesús adelanta la cena pascual hebrea de la caída del sol del día viernes para la caída del sol del día jueves por una razón sencilla y simple, porque Jesús el día viernes tenía que morir, y si el viernes moría, pues entonces no la podía celebrar el viernes, y por eso aprovechó esa provisión de la Misná y la adelantó para el día jueves y la celebró el día jueves con sus discípulos. Entonces Jesús va a celebrar entonces, adelanta la cena pascual y la va a celebrar con sus discípulos, pero ojo, no nos vamos a centrar en todo lo que es una cena pascual hebrea, porque es esto, miren, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, es todo esto, es un ritual no es una comida cualquiera. La cena pascual hebrea es un ritual completo de unas 4 horas, el Haggadah, Shel Pesach, y esto tiene el Seder, y el Seder es el orden en el que se debe realizar, nadie lo puede cambiar, era de este orden en el que se tenía que celebrar. Entonces, como es algo muy largo, nosotros no nos vamos a centrar en todo esto. De pronto después hacemos otro video explicando los elementos más importantes que de la cena pascual hebrea pasaron a la Eucaristía, pero en otro día. El día de hoy yo le voy a sacar 2 cositas de acá que me interesa que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, antes de entrar entonces en esa celebración que Jesús hizo ese día, es importante que nosotros sepamos qué era la Pascua para un judío. Y ojo, la Pascua para un judío, como les dije en la introducción, era su fiesta más importante. De todas las fiestas que tenían, era la fiesta de las fiestas, era la fiesta de su liberación, era la fiesta en la que ellos celebraban que habían sido liberados por Dios de la esclavitud del pueblo egipcio. Entonces era la fiesta de las fiestas, es la fiesta más importante. Ahora, esta fiesta fue instituida por Dios en el libro del Éxodo capítulo 12, donde Dios les va a decir a ellos que tomen un cordero macho
de un año o menor de un año y sin mancha, características que ya explicamos nosotros anteriormente. Una cosa importante de este cordero es que este cordero ellos se lo tenían que comer. Ojo, este corderito se lo tenían que comer, y esto va a ser muy importante para que entendamos unas palabras que Jesús va a decir más adelante. Ahora, con la sangre de ese corderito, lo que Dios les dijo era que con la sangre de ese corderito ellos debían de pintar el dintel de la puerta de sus casas, porque esa noche iba a pasar el ángel exterminador, matando a todos los primogénitos del pueblo egipcio. Y entonces las casas de que tuvieran el dintel pintado con esa sangre era porque eran hebreos y obedeciendo al Señor la pintaban. Entonces los primogénitos de los hebreos no iban a morir. Un pequeño paréntesis que yo quiero hacer aquí cortico, porque la gente puede pensar mal, la gente que no conoce y que no profundiza puede dejarse llevar y sacar conclusiones erróneas de todo esto. Miren, Dios ordena matar a los primogénitos de los egipcios, porque recuerden que primero los egipcios, el faraón egipcio, ordenó matar a todos los niños del pueblo de Israel. A todos los varones que nacieran, la orden era asesinarlos. Y ojo, la gente no se da cuenta de la importancia de esto, y que es bueno que si algún día hacen un estudio lo tengan en cuenta. Miren, resulta de que si todos los varones de los israelitas morían, pues el pueblo de Dios estaba condenado a desaparecer. ¿Por qué? Porque los varones eran los que traspasaban el apellido y el pacto de generación en generación. Y las mujeres no, si las mujeres que quedaban se casaban con los egipcios, pues ellas tomaban el apellido, era el egipcio. Entonces el pueblo de Dios estaba condenado a la muerte, a desaparecer. Recuerden que en esa orden que dio el faraón fue cuando, para proteger a Moisés, lo echaron en un canasto y lo echaron al río para salvarle la vida. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta aquí de esto? Para los egipcios, para los semitas, que son pueblos antiguos como los egipcios, como los mismos hebreos, el primogénito era muy importante porque era el que traspasaba el apellido de generación en generación, y fuera de eso era el que traspasaba el pacto, ¿sí? Entonces, por un lado el pueblo de Dios estaba condenado a desaparecer, y es cuando Dios toma la decisión de que voy a sacar a mi pueblo allá para que no desaparezca. Dios no puede permitir que su pueblo desaparezca. Entonces ahí es cuando él se da cuenta que ya es hora de sacar al pueblo de Egipto. Y por otro lado, si el primogénito del faraón muere, entonces hasta ahí llega su dinastía. Ahora, antes de que mande Dios a que mueran los primogénitos de los egipcios, Dios manda todas y cada una de las plagas. Y antes de mandar las plagas, le manda a decir al faraón con Moisés: deja salir a mi pueblo y nada va a pasar. Si el faraón hubiera sido obediente y hubiera dejado salir al pueblo, nada hubiera pasado, ni las plagas ni la muerte de los primogénitos. Pero dice la Biblia que el corazón del faraón se ponía cada vez más duro y decía no, no, no. Entonces si venía una plaga: deja salir a mi pueblo, no, 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 hasta que lo único que Dios fue acabar con la dinastía del faraón, que si moría su primogénito, hasta ahí llegaba su dinastía y venía a gobernar otro diferente. Entonces cuando ya entonces muere el primogénito del faraón, entonces es cuando el faraón toma la decisión de dejar salir al pueblo de Israel. Después se arrepiente y lo manda a perseguir, y es cuando ya acontece esto del Mar Rojo, que el Señor pasa primero a su pueblo y los egipcios pues no los pueden perseguir. Eso es más o menos lo que pasa. Dios no hace nada injusto. Esto es para decir simplemente que todo lo malo que uno le hace a los demás, y si no escucha la voz de Dios que le manda a decir no sigas haciendo eso, pues se le termina devolviendo. Todo lo malo que le hacemos a los demás se nos termina devolviendo a nosotros mismos. Y todas las 10 plagas, incluso la de la muerte de los primogénitos, fue algo que ya el pueblo egipcio le había hecho primero al pueblo de Dios. Entonces esto es interesante porque pues ese es el contexto que hay que tener en cuenta para uno leer esos pasajes y después no decir que Dios está siendo injusto ni nada de eso, ni vengativo. No, es simplemente Dios antes de todo eso le manda a decir: deja salir a mi pueblo, mira, déjalo salir. Y el faraón dijo no, 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 y entonces la única forma fue de esa manera. Eso era un paréntesis que yo quería hacer. Ahora, lo que es importante de todo esto entonces es que esa sangre de ese corderito animal con la que se pintó el dintel salvaba de la muerte a quienes tuvieran el dintel de la casa pintada con esa sangre de ese cordero. Para entender la Eucaristía es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. La sangre de ese corderito animal pintada en el dintel salvaba de la muerte de los primogénitos a esa familia donde estaba pintada esa casa. Entonces Jesús, esta fiesta que se llevaba celebrando en Israel miles de años, la va a celebrar con sus discípulos, adelantada del día viernes para el día jueves. Y dice el Evangelio de San Lucas 22:14, que Jesús dijo: escuchen, con ansia
he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Aquí tengamos en cuenta el siguiente detalle. Jesús ya había celebrado 2 Pascuas con sus discípulos porque él estuvo 3 años con ellos. Ya había celebrado 2 con ellos, pero cuando llega a esta, él dice, con ansia he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Lo que Jesús les está diciendo es que en esa Pascua va a hacer algo que va a cambiar la vida de sus discípulos para siempre. Entonces Jesús, eso es lo que les está queriendo decir cuando dice, con ansia he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Entonces Jesús va a hacer todo el ritual de la cena pascual hebrea, que es todo esto y que no nos vamos a centrar en eso, y yo me voy a centrar solamente en sacar de esto 2 punticos que me interesan para esta charla del Jueves Santo. Y las 2 cosas que yo voy a sacar de la cena pascual hebrea para esto del Jueves Santo y que tiene que ver con la Eucaristía son el pan y el vino, y la copa de vino. Y quiero que empecemos primero con esto del pan. Vea, resulta que dentro de todo lo que se hace en la cena pascual hebrea, los judíos tienen un paño blanco con 3 panes. Dentro de la celebración ellos cogen el pan del medio, entonces son 3 panes. Cogen el pan del medio y lo esconden en el paño blanco en algún lugar de la casa. En otro momento de la cena ellos salen a buscar ese pan. El que encuentra ese pan, que se llama el aficomen, entonces recibe un premio de acuerdo a la capacidad de esa familia, entonces recibe un premio. Porque esto es importante, mis queridos hermanos, porque para nosotros el 3, no traje 3 panes, pero vamos a hacerlo así, para nosotros 3 representa a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, por donde usted quiera que arranque, el del medio corresponde al Hijo. Y ese del medio que corresponde al Hijo es el pan que ellos escondían, el aficomen, y es el pan que después salían a buscar. Cuando encontraban ese pan, entonces miren lo que hacían. El que presidía la cena pascual cogía el pan en sus manos, lo partía y lo daba en signo de comunión con las personas que estaban ahí. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces es interesante esto, mis queridos hermanos, que algún día ampliamos más cuando hablemos de los elementos que la cena pascual hebrea pasaron a la Eucaristía. Ese pan que para nosotros es el del medio, que representa a Jesús, era el pan que se escondía y que cuando lo encontraban se repartía y se daba en señal de comunión. Pues cuando en la cena pascual hebrea Jesús toma ese pan en sus manos que lo representa a él lo parte y dice: tomen y coman, este es mi cuerpo. El pan que lo representa a él, cuando Jesús los toma en sus manos, dice: este es mi cuerpo. Y lo dice claramente el Evangelio. Entonces, eso es importante ahí para que entendamos entonces lo de la Eucaristía que Jesús instauró el día jueves. Ahora quiero que entremos rápidamente con la copa. En la celebración de la cena pascual hebrea ellos toman 5 copas. Después hablamos de ellas, pero yo me quiero sentar en la tercera copa. La tercera copa se llama la copa de la redención. Dentro de la cena pascual hebrea, cuando llegaban a la copa de la redención, el que presidía tomaba la copa en sus manos, la levantaba y decía: bendito sea el Señor del universo por este vino, fruto del trabajo de los hombres. Vayan pensando ustedes dónde escuchan eso y verán cómo lo escuchan es dentro de la Eucaristía. Entonces decía: bendito sea el Señor del universo por este vino, fruto del trabajo de los hombres. Y luego decía que un día vendrás a redimirnos y a hacer con nosotros una nueva alianza. Por eso era la copa de la redención, era la copa que les recordaba a ellos que algún día iba a venir el Mesías y iba a hacer con ellos una nueva alianza. Entonces presten mucha atención a la siguiente. Cuando Jesús llega a la copa de la redención, Jesús la toma en sus manos y Jesús no dice lo que normalmente se decía dentro de la cena pascual hebrea. Miren lo que Jesús dice, y está en Lucas 22:20. También lo dice Mateo, yo lo voy a tomar de Lucas 22:20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, hizo lo que se tenía que hacer, tomó la copa y dijo: esta es la sangre de mi alianza, alianza nueva y eterna. Hagan esto en memoria mía. Escuchen, Jesús toma la copa y no dice lo que se decía. Jesús toma la copa y dice: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Tomen de ella. Aquí Jesús está cambiando por completo. Jesús se atreve a hacer lo que nunca nadie se le ocurrió hacer ni se atrevería a hacer. Jesús cambia por completo lo que se decía dentro de la cena pascual hebrea, porque ese vino lo representaba a él, era la copa de la redención
que significaba que un día iba a venir el Mesías a redimirlos y hacer con ellos una nueva alianza. Pues Jesús es el Mesías que vino a redimirnos y vino a hacer una nueva alianza. Por eso cuando la toma, él dice, esta copa es mi sangre. Y esas palabras que Jesús dice ahí, que no estaban dentro de la cena pascual hebrea, eran palabras que se decían cuando se sacrificaba el cordero por el sacrificio de los pecados en la fiesta del Yom Kippur. Entonces Jesús empieza a darle un aspecto sacrificial a lo que él estaba haciendo. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús con este cambio está diciendo es que hasta ahí llega la sangre de los corderitos animales del Antiguo Testamento que no hacían perfectas a las personas, y comienza de ahí en adelante para el Nuevo Testamento, para la Nueva Alianza, ya no va a ser la sangre de los corderitos animales, sino que va a ser su sangre para que quien la tome tenga vida. Entonces, yo les dije a ustedes que era importante tener en cuenta esto, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la sangre del corderito pintada en el dintel de la puerta salvaba de la muerte a quien obedeciera a Dios, porque tenían que obedecer a Dios y pintar ese dintel, entonces salvaba de la muerte. Jesús está diciendo acá que en el Nuevo Testamento ya no va a ser salvo de la muerte el que obedezca a él y pinte el dintel, sino que va a ser salvo de la muerte el que tome su sangre. Y esto es un cambio muy importante para el Nuevo Testamento, para la Nueva Alianza. Ya no es el que pinte con la sangre del Cordero, sino el que tome la sangre del verdadero Cordero, que es Jesucristo, el que va a ser salvo de la muerte, así como lo fue en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús toma ese pan y ese vino que lo representan todos dos a él, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, entonces es cuando Jesús está diciendo que hasta ahí llega la antigua alianza, los corderitos de la antigua alianza, y que de ahí en adelante entonces empieza la nueva alianza con el verdadero Cordero, que ya es Jesucristo. Ahora, cuando Jesús hizo este gesto con el pan y el vino, donde cambia por completo lo que se hacía dentro de la cena pascual hebrea, entonces sus discípulos entienden el discurso más difícil que le tocó predicar a Jesús. Y el discurso más difícil que le tocó predicar a Jesús, porque le costó que se fueran casi todos sus discípulos, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Ustedes lo pueden leer todo, yo lo voy a leer desde el 47, un poquito nomás. Miren, dice Jesús de la siguiente manera: en verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan vivo, este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Les recomiendo a ustedes que lean todo ese discurso, porque es simplemente maravilloso. Ahora, cuando nosotros le escuchamos leer esto, decimos: ay, tan bonito. ¿Por qué? Porque lo leemos en la palabra de Dios, porque lo escuchamos en la Eucaristía, etcétera. Pero ojo, dentro de la mentalidad de los judíos del siglo I, esto no fue nada bonito. Por eso es tan importante ponerse en la mentalidad de la época en la que sucedieron y en la que fueron escritos los hechos, para que podamos entender, porque si no, nosotros no vamos a entender nada. Y ojo, dentro de la mentalidad, repito, de la gente de esa época, eso no era nada de bonito como si lo es para nosotros. Voy a decir por qué. Muchas cosas que decir, pero vamos a centrar en esta. Miren, resulta de que el gran orgullo de los judíos eran Abraham, el padre de la fe, y Moisés, el gran libertador, el que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora, resulta de que Moisés, escuchen esto, Moisés le dio al pueblo de Israel día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, les dio maná en el desierto durante 40 años para que ellos no murieran de hambre y pudieran llegar a la tierra prometida. Entonces ellos recordaban a ese gran libertador que había hecho semejante hazaña. Dios por medio de él había hecho semejante hazaña, por eso lo tenían, para ellos era tan importante Moisés. Entonces día por día, semana por semana, mes por mes, durante 40 años maná, pan del cielo para que ellos no murieran. Ahora Jesús viene y en este discurso les dijo a sus discípulos: miren, yo soy el verdadero pan vivo bajado del cielo. De ahí empieza el problema para Jesús. Y
ese pan, y no como ese pan que comieron sus antepasados, porque lo comieron y murieron. Y a un judío que le dijeran esto, que prácticamente basura fue lo que les dio Moisés, porque fue un pan que comieron, pero que murieron, era una gran ofensa para ellos, era una gran bofetada para ellos. Vuelvo y repito, para ellos, que les dijeran que el pan que les dio su gran libertador era prácticamente nada porque lo comieron y murieron, era una gran ofensa para ellos. Y Jesús, para acabar de ajustar lo que les acaba de decir, dice, y ojo, primero entonces, y Jesús, para acabar de ajustar lo que les lo que les dijo, dice, yo soy el verdadero pan vivo bajado del cielo. O no, el pan que ustedes comieron fue pan del cielo, pero no era pan vivo como yo soy el verdadero pan vivo bajado del cielo. Entonces, entre ellos no había problemas de comunicación porque ellos no hablaban español, no eran de otros países, ellos hablaban el mismo idioma que Jesús. Y ellos entendieron claramente que Jesús estaba diciendo que él había que comerse. Entonces, por eso es que ellos dicen en algún momento, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es decir, ellos entendieron claramente que Jesús está diciendo que él había que comérselo, pero pensaron entonces que él estaba loco. Y Jesús no se echó para atrás, ni dijo, no, venga, les explico qué quise decir, ni nada, no. Jesús no se echó para atrás, sino que para acabar de ajustar todavía más el asunto, dijo, mi carne es comida verdadera y mi sangre bebida verdadera. Ojo, no es simbólica. Eso dicen algunos por ahí, pero están mintiéndole a la palabra de Dios. Mi carne es comida verdadera y mi sangre bebida verdadera. La que no era verdadera fue la otra que comieron y murieron. Y sigue. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Puede ser el que sea, puede ser obispo, sacerdote, pastor, predicador, andar con una Biblia todo el día bajo el brazo, pero si no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene vida eterna, hermano. Eso yo no tengo la culpa. Ahí está el Evangelio de San Juan. Por eso les digo lo que este es uno de los discursos importantes. Es el centro de la predicación de Jesús. Yo no sé cómo hay algunas personas que no se dan cuenta de esta citación o que simplemente la rechazan porque no quieren hacerle caso a Jesús y ser obedientes a Jesús. Entonces es el discurso más difícil, y léanlo todo, verá que cada cosa que Jesús dice ahí es tremenda. Y entonces esto le cuesta, es el discurso más difícil que predica Jesús, porque le cuesta que se vayan más del 80% de sus discípulos, al punto que quedaron sus discípulos y Jesús los mira y les dice que ustedes se quieren ir también, se van o se quedan, ustedes se van o se quedan. ¿Y por qué esto? Porque la Eucaristía no se explica. No hay quien me pueda explicar cómo es que Jesús está presente en ese pedacito de pan y en esa copa de vino. No hay quien me lo pueda explicar. Nosotros lo creemos es por fe. Lo creemos porque Jesús es Dios, y si Dios lo dice, nosotros somos obedientes y lo creemos. A mí me queda simplemente por reflexionarles lo siguiente. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Pues entonces lo hizo y punto. Y eso, por eso yo lo creo. Algún día tendré que ir a darle cuentas a él y yo le diré, Señor, yo te creí eso, allá usted si no creyó, problema suyo, se las tendrá que arreglar y tendrá que decir, yo le creí más bien a un hombre que al mismo Jesús que es Dios. Dice entonces que Pedro contestó, ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro lo que está diciendo es, nosotros no entendemos nada, Señor, pero si tú lo dices, entonces lo creemos, porque esas sí son palabras de vida eterna. Esa ha sido la fe de la iglesia desde ese día hasta hoy, la fe de Pedro. Nosotros no entendemos cómo, no sabemos cómo explicarlo. Creemos que es real porque Cristo lo dijo y simplemente eso, somos obedientes a eso. Entonces cuando Jesús en la última cena toma el pan, que lo representa a él, toma la copa que lo representa a él, la copa de la redención, y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, los discípulos entendieron que era lo que Jesús había dicho en este discurso. Ellos entendieron que sí era cierto que había que comérselo, pero no como caníbales, como pensaron los judíos o como piensa mucha gente hoy en día, que es comiendo como caníbales. No, a él había que comérselo, sí, beber su sangre, sí, pero ya en las especies del pan y el vino. Eso es lo que se llama de forma sacramental, que es misterio, es decir, es verdadero cuerpo y sangre de Cristo, pero de una forma diferente que no sabemos cómo ni le podemos explicar nosotros, y que lo único que lo puede hacer es Dios, que es todopoderoso. Y entonces a partir de ese momento esa cena se va a convertir en la alianza nueva y eterna, donde ya no va a ser con corderito de animal, sino que va a ser con el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y repito lo que les dije ahorita, porque es bien importante que tengan en cuenta esto. En la cena que Jesús celebró no dice que había cordero, porque no se podía hacer ya, porque Jesús le adelantó el viernes para el jueves. Pero no dice que había cordero porque Él es el verdadero Cordero de Dios señalado por Juan en 1:29. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces ya en las especies del pan y el vino, es decir, de forma
sacramentalidad. Entonces a partir de ese momento empieza en la iglesia la Eucaristía, que es la nueva y eterna Pascua, donde en vez de comer un corderito animal como lo hacían los judíos, comemos nosotros el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, comemos el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo, en las especies del pan y el vino. Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, Cristo nuestra Pascua, la nuestra, la de nosotros los cristianos, Cristo nuestra Pascua, nuestro Cordero. Entonces Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Entonces eso es lo que ocurre el Jueves Santo, y fíjense en cómo la nueva Pascua, que es la Eucaristía, nace en la antigua Pascua judía. Llega una hasta Cristo, y con Cristo empieza una nueva alianza. Por eso entonces el Jueves Santo se instituye la Eucaristía, que es dentro de una cena pascual hebrea, donde ya no serán salvos, repito, quienes obedezcan a Dios pintando el dintel de la casa, sino quienes obedezcan a Dios en la persona del Hijo, tomando su sangre y comiendo su cuerpo, tal y como el mismo Jesús lo dijo y se lo dio a sus discípulos. Entonces ese día nació la Eucaristía. Más o menos, esto es mucho más amplio, pero ya más o menos entienden el porqué. Lo segundo que sucede el Jueves Santo es que nace el sacerdocio ministerial. Miren, después de esto Jesús va a decir en Lucas 22:19, haced esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. De aquí dos cosas importantes que tengamos en cuenta nosotros. Primero, la mayoría de las Biblias dice conmemoración, pero esa no es la palabra correcta. La palabra correcta es memorial, que en griego es amnánesis. Y da la coincidencia que la palabra griega amnánesis es la traducción de una palabra de un sacrificio hebreo que se llama el sacrificio de Ascará. Lo menciona Levítico 24:7 y Números 10:10. Escuchen esto, el sacrificio de Ascará era un sacrificio memorial. Era un sacrificio que se hacía para que Dios se acordara que tenía un pacto con el pueblo. Presten atención a esto. No era un sacrificio para que el pueblo se acordara que tenía un pacto con Dios, no. Era un sacrificio para que Dios se acordara que tenía un pacto con el pueblo. ¿Cómo se hacía? Se hacía de la siguiente manera. Los sacerdotes en el templo ofrecían un corderito, sacrificaban ese corderito, se lo ofrecían a Dios, y ojo, la característica era que ese corderito lo comía los que participaban del sacrificio y lo comía el sacerdote que celebraba. Y presten atención, porque ustedes ahí se van a dar cuenta entonces por qué Jesús les dijo lo que les dijo a ellos. El sacrificio memorial, que es lo que Jesús les dice a ellos, hagan esto como un sacrificio memorial. El sacrificio memorial era un sacrificio que le acordaba a Dios que tenía un pacto con el pueblo, y era un sacrificio que comía el sacerdote que lo ofrecía y la gente que estaba participando con él. Entonces, cuando Jesús les dice hagan esto en memorial, como sacrificio memorial, lo que está diciendo es que de ahí en adelante ellos deben de tomar pan, tomar vino, convertirlo en el cuerpo de la sangre del Señor y ofrecerlo al Padre Celestial como un sacrificio memorial que le recuerda a Dios Padre que por medio de Cristo Jesús tiene una alianza con nosotros. Eso es muy importante que lo sepan. Lo que Jesús les dice es que ya en adelante ellos tomen pan, tomen vino, lo conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y lo ofrezcan al Padre como un sacrificio memorial de amnánisis que le recuerda a Dios que tiene a Dios Padre que por medio de Cristo Jesús tiene una alianza con nosotros, la iglesia fundada por Jesús. Entonces, por eso cada Eucaristía que se celebra le recuerda a Dios Padre que por medio de Cristo Jesús tiene una alianza con nosotros, su pueblo, la iglesia que fundó Jesús. Entonces los discípulos que conocían bien este sacrificio, porque ellos desde niño conocían todo esto, entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos entendieron claramente que lo que Jesús les estaba diciendo, y entendieron que Jesús le estaba dando un aspecto sacrificial, ya que él era el Cordero de Dios, un aspecto sacrificial también a esta cena pascual, que de ahí en adelante entonces iba a ser la Eucaristía. Ahora, es importante entender esto porque estamos hablando del nacimiento del sacerdocio ministerial. Tengamos en cuenta que ese sacrificio de amnánesis o memorial lo tenía que hacer a un sacerdote ministerial. No lo podía celebrar el del sacerdocio común o real, que era la gente del pueblo que estaba dentro del pacto, no. Era un sacerdote ministerial el que tenía que ofrecer ese sacrificio. Entonces, por eso cuando Jesús les dice hacer o hagan, lo que se les está dando es una orden. Y por eso ese sacramento se llama de orden sacerdotal. Orden sacerdotal. Por eso es que si ustedes buscan cómo se llama ese sacramento, ese es el sacramento de orden sacerdotal. Entonces, cuando Jesús dice
haced, hagan, les está dando la orden de que de ahí en adelante ellos tienen que seguir haciendo lo mismo que él hizo: tomar pan, tomar vino, convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor, ofrecerlo como un sacrificio memorial que solamente podía ofrecer un sacerdote ministerial, y que ese sacrificio lo comía el sacerdote que lo ofrecía y lo comía el pueblo que estaba participando con él. Por eso es que en la Eucaristía el sacerdote participa del cuerpo y la sangre de Cristo, pero también el pueblo que está ahí participa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 11:23, escuchen: porque yo recibí del Señor, y Pablo no fue discípulo directo del Señor, pero a él se lo enseñaron los discípulos del Señor, y por eso él dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, o cualquier persona, fue el Señor Jesús, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo viviereis en memoria de mí. Entonces, a partir de ese momento es cuando se instituye el sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica. En esos momentos los apóstoles quedan ordenados para que y por eso este sacramento, vuelvo y repito, se llama de orden sacerdotal, y se llama así porque nace de una orden, de esa orden que les dio Jesús, que ellos debían de seguir tomando pan, seguir tomando vino, orar para que el Espíritu Santo lo convierta en el cuerpo y la sangre del Señor, y ofrecerlo al Padre Celestial como un sacrificio memorial que les recuerda que por medio de Cristo Jesús Él tiene una alianza con nosotros, la Iglesia fundada por Él, y que era un sacrificio que comía el sacerdote que lo ofrecía en el Antiguo Testamento y la gente que estaba participando con él. Entonces, vuelvo y repito, como lo tenía que ofrecer a un sacerdote ministerial, entonces por eso ahí nace el ministerio de orden sacerdotal. Y por eso hoy en día el muchacho que se ordena sacerdote por imposición de manos recibe la misma orden que recibieron los apóstoles ese día directamente de Jesucristo. Y ahí entonces es el Jueves Santo cuando comienza el sacerdocio ministerial para la nueva alianza que hasta hoy se mantiene, gracias a Dios, en nuestra iglesia. Y con esto entonces vemos cómo aquí está sucediendo lo mismo que sucedió en el pueblo de Israel. Primero Dios hizo la alianza con su pueblo. Luego Dios, después de que hizo la alianza, ordenó un sacerdocio ministerial para que pudieran darle culto a Dios por medio de los sacrificios en el templo. Y después de eso, pues les da la ley, les da los mandamientos. Aquí Jesús hace exactamente lo mismo. Hace una nueva alianza, ordena un sacerdocio para que puedan seguir ofreciendo ese sacrificio que él hizo como culto de adoración a Dios, y les da el nuevo mandamiento para el Nuevo Testamento, que es el mandamiento del amor. Y eso es lo tercero que sucede el día jueves y nosotros celebramos. Y es que celebramos el día del mandamiento del amor, el único mandamiento que Jesús nos dio. Si ustedes van al Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 9 al 17, yo solamente voy a leer un versículo nomás para que ustedes sepan y entiendan, y para ahorrar tiempo. Dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces Jesús dice: mire, yo no les voy a dar 613 leyes como tenía el pueblo de Israel, yo les voy a dar solamente una que resume todas las demás. Ámense los unos a los otros, pero ojo, no olviden esta parte que la gente olvida: como yo los he amado. Y la gente dice: ay, tan bonito el mandamiento del amor, porque no entendemos qué es eso de amar, como Cristo amó. Porque Cristo amó hasta el extremo, Cristo amó hasta la cruz, y Cristo amó hasta quienes lo estaban haciendo sufrir de la manera como lo hicieron. Sufrir el oro por los soldados romanos, y mire cómo le dieron de duro y donde lo tenían colgado. Entonces, lo que Cristo quiso decir con esto, y que no es bonito, es que ustedes y nosotros tenemos que amar al que nos cae mal, al que nos hace mal, a ese que nos ha hecho mucho daño, a ese familiar que no soportamos, a ese que busca cómo hacernos daño todos los días, a ese que nos hace la guerra todos los días, a ese que nos quiere desaparecer, etcétera, etcétera. Y eso no es bonito y ni es fácil, pero eso le puede costar la salvación a cualquier persona, porque no es ese amor que a mí me conviene ni que a otros les conviene, no. Es como Cristo amó, y Cristo amó, vuelvo y repito, hasta la cruz. Tengamos en cuenta así que una cosa es amar y una cosa es amigar. Porque si a mí alguien me mata un hijo, yo no tengo por qué ir con esa persona de amigo de arriba para abajo cogido de gancho o así, no. Eso sería amigar, y eso no es lo que el Señor dice. Lo que el Señor pide es amar. Eso quiere decir que si esa persona algún día de pronto necesita de mí, necesita una ayuda, necesita que yo le colabore en algo,
Yo tengo que, así como Cristo, amar a esa persona, porque, vuelvo y repito, es un mandato, es una orden de Jesús y no hay nada que hacer. Es una orden y esa orden se tiene que cumplir. El problema es que nosotros amamos por conveniencia. Entonces, por eso el verdadero día del amor y la amistad no es en septiembre, que es el amor y la amistad a comercio y a conveniencia, sino que es el Jueves Santo, cuando Cristo nos da el mandamiento de amar como Él nos amó. Entonces, con esto vemos que el Jueves Santo celebramos la nueva alianza, institución de la Eucaristía, primera vez que Cristo convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Celebramos el sacerdocio, que nace de una orden dada por Jesús de que ellos deben de seguir haciendo lo mismo que Él hizo. Y celebramos la nueva ley: aménse los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, porque resulta de que Jesús no termina la cena pascual hebrea. Jesús no termina la cena pascual hebrea. Jesús la deja sin terminar. Jesús hace lo que nunca nadie se hubiera atrevido a hacer, porque el que no la hiciera completa y no la terminara no renovaba el pacto con Dios. Entonces ellos la tenían que hacer completa, como está aquí, hasta el final. Y resulta de que Jesús no termina la cena pascual hebrea, sino que miren lo que dice en Mateo 26, 27 en adelante. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramará para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús no termina la cena pascual hebrea, sino que le da a sus discípulos su cuerpo y su sangre en las especies del pan y del vino. Él no lo toma, se los da, y dice, y sale hacia el huerto de los olivos y dice: yo no voy a beber más de este vino. Era la copa de la redención que le apuntaba a él. Yo no voy a beber más de este vino hasta que no esté en el reino de mi Padre. Antes de seguir, esta es la razón por la que se llama Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo. Es el triduo porque Jesús empieza la cena pascual el jueves, no la termina, y viene a terminar entonces con su resurrección. Entonces por eso se llama Triduo Pascual, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado, que es el único día en la que es una sola Eucaristía los 3 días en la iglesia. Ahora, vamos a mirar esto porque es bien interesante. Resulta que Jesús dijo que no iba a tomar más vino hasta que no estuviera en el reino de Dios. La copa que Cristo no quiso tomar era la copa de la redención, que, como les dije, significaba que un día iba a venir el Mesías a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza. Cristo no la tomó dentro de la cena, sino que se va al huerto de los olivos, y cuando él llega al huerto de los olivos empieza a decir: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. La copa que Jesús le estaba pidiendo al Padre que apartara de él era la copa que le apuntaba a él, que era la copa de la redención. Y él estaba diciendo al Padre que si había alguna posibilidad de que le quitara esa copa, porque él sabía lo que esa copa le iba a costar. Le iba a costar una muerte horrible como nunca se ha visto en la cruz. Un sufrimiento tremendo. Entonces Cristo sintió, sabía lo que eso le iba a costar, y por eso sintió miedo y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si ustedes leen ese pedazo de Jesús en el Evangelio de Getsemaní, tanto fue el sufrimiento del que hasta sudó gotas de sangre. Si ustedes leen, el Padre no le contestó nada. ¿Por qué el Padre no le contestó nada? Porque eso de la redención era algo que él había aceptado libre y voluntariamente, y que él tenía que llevar adelante libre y voluntariamente. Acuérdense que esa era una de las características del corderito, que debía de ser de un año, menor de un año, porque tenía que ir al sacrificio libre y voluntariamente. Los corderitos mayores, al oler el sacrificio anterior, entonces empezaban a echarse para atrás. Y como este cordero era prefigura de Cristo, pues Cristo tenía que ir al sacrificio libre y voluntariamente. Entonces el Padre no contestó nada, porque eso era algo que Jesús tenía que llevar adelante libre y voluntariamente. Ahora, este sufrimiento que Jesús tuvo, y que es muchas veces el sufrimiento que nosotros tenemos porque no nos sometemos a la voluntad de Dios, este sufrimiento que Jesús tuvo terminó cuando Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús paró de sufrir cuando dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se puso bajo la voluntad del Padre, él dejó de sufrir, porque cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces dejamos de sufrir, por difíciles que sean las cosas. Ya sometidos a la voluntad de Dios es cuando Dios nos ayuda a llevar adelante fácil ese sufrimiento. Y Dios no le contestó, porque entonces eso implicaría lo que mucha gente quiere hoy en día, que Dios cambie lo que nosotros libre y voluntariamente hemos aceptado delante de Él, o lo que es la voluntad de Dios, y Dios no va a cambiar eso. Y muchas veces
Nosotros sufrimos porque queremos que constantemente Dios nos esté cambiando eso, y por eso Dios no contesta nada. Entonces eso implicaría que Dios deje de ser Dios y nosotros seamos alguien que manejamos a Dios como un títere, y eso no puede ser así. Entonces Dios no contesta nada y Él para de sufrir, vuelvo y repito, cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso mismo había dicho 33 años antes María, cuando dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, bien interesante que Jesús y María dijeron lo que tuvieron que haber dicho Adán y Eva y no dijeron. Por eso cuando Adán y Eva no dijeron eso, entró el pecado en el mundo. Ahora con Jesús y con María entró la salvación al mundo, que fueron completamente obedientes a Dios. Por eso María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Entonces, cuando Jesús se pone bajo la voluntad del Padre, como lo tendríamos que hacer nosotros, entonces Él para de sufrir. Ahora, Jesús les dice a ellos, levántense que ha llegado mi hora. Y todos los discípulos pensaron que había llegado la hora de que fuera rey, que ahora sí iba a derrotar a los enemigos, etcétera, y no. Llegaron fue los soldados romanos, que se los llevaron ante los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y no se les olvide a ustedes lo que hemos venido, por eso es tan importante que vean toda la serie completa si quieren entender esto. No se les olviden a ustedes que era el sacerdote el que tenía que dar el ok, el visto bueno, para si el corderito era apto o no era apto, para el sacrificio que se realizaba. Entonces, aquí va a ser nada más ni nada menos que el sumo sacerdote quien va a decir que el ok, que va a dar el ok a Cristo Jesús, verdadero Cordero de Dios, como Cordero apto para el sacrificio. Entonces llevan a Jesús ante Anás y Caifás, que somos sumos sacerdotes, y empieza el sumo sacerdote a hacerle preguntas a Jesús y Jesús no contesta. Una revelación tremenda que se hace ahí. Lo golpean en la cara y dicen, no contestas al sumo sacerdote. Y en ese momento entonces, como Jesucristo no contestaba nada, Caifás, como sumo sacerdote, hizo una de las cosas más imponentes que seguramente hizo en toda su historia. Él sabía que si Jesús no le quería contestar, él sabía que la única forma de ponerlo a hablar era ponerlo bajo juramento. Y como Cristo era judío y estaba bajo la ley, Jesús bajo juramento tenía que contestar, y tenía que contestar la verdad. Entonces él sabía que tenía que hacer eso, y por eso dice el Evangelio de San Mateo capítulo 26. Esto lo pueden leer ustedes del 63 al 68, yo voy a leer una partecita. Entonces el sumo sacerdote le dijo, en nombre del Dios vivo dime, ¿tú eres el Mesías? Entonces, Jesús no había dicho que él era el Mesías, eran los demonios los que se decían, el trato de callarlos, etcétera, etcétera. Pero aquí, como el sumo sacerdote lo pone bajo juramento, él no solamente tiene que contestar porque él no quería contestar nada, sino que tiene que decir la verdad. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy. Muchos de nosotros no entendemos lo que Jesús dijo ahí, pero lo que Jesús dijo, ese yo soy que dijo Jesús, es lo que, si ustedes van a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés va a ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, les dice, pero cuando yo vaya ante el pueblo y les diga que Dios me ha enviado, ¿cuál es tu nombre para decirles quién me envió? Y el Señor les dijo, yo soy el que soy. Entonces cuando aquí Jesús le contesta al sumo sacerdote, yo soy, el sumo sacerdote entendió que Jesús está diciendo que él era el mismo que había hablado con Moisés en la zarza, y entonces por eso es que él considera que esto es una blasfemia, rasga sus vestiduras, dice, no necesito escuchar nada más, blasfemia, reo es de muerte. Entonces, bien interesante, porque está dando sin darse cuenta el ok a Jesucristo como verdadero Cordero de Dios, acto para el sacrificio. Y ese yo soy, ese tetragramatón yo soy, no lo podía pronunciar nadie en el pueblo de Israel, porque fue prohibido pronunciarlo después del destierro de Babilonia para que no se profanara el nombre de Dios. Y cuando se prohibió pronunciar este nombre, solamente lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta del Yom Kippur, o fiesta de la expiación, cuando se le cargaban los pecados de todo el pueblo a un corderito, se mataba el corderito y la sangre del cordero era testimonio de que ese corderito había muerto, y con él habían muerto los pecados del pueblo. Entonces, el único que podía pronunciar ese nombre era el sumo sacerdote, y es el sumo sacerdote quien tiene a Jesús de frente y escucha que Jesús pronuncia yo soy. Por eso es que él considera que es una blasfemia tremenda. Dice, no necesito escuchar nada más, se rasga las vestiduras y dice, reo es de muerte. Es decir, que le está dando el ok, el visto bueno a Jesucristo como verdadero Cordero de Dios acto para el sacrificio. Ahora, aquí hay una reflexión tremenda que podemos hacer. El sumo sacerdote era el que estaba para guardar el pacto de Dios hasta que viniera el Mesías. Y aquí están frente a Jesús, aquí están de frente a frente,
el sumo sacerdote que guardaba el pacto hasta que viniera el Mesías, y el sumo sacerdote no lo reconoció. Es una lección tremenda en la que nosotros debiéramos de reflexionar mucho por todos estos días. ¿Cuánta gente que lleva 20, 30, 40, 50 años con Jesús al frente y todavía no lo conocen, no saben quién es? Mi querido hermano, si tú no sabes quién es Jesús, si tú no lo conoces, ahí está la palabra de Dios. Fórmate, busca quien te ayude, pero conoce a Jesús, conócelo. No te puede pasar lo mismo que el sumo sacerdote, que era quien más debió haberse dado cuenta que ese era el Mesías, el que le iba a recibir a él el pacto, y lo tenía de frente y no sabía quién era. Y como no sabía quién era y solamente lo veía como un hombre, consideró que era una blasfemia que él dijera yo soy bajo juramento, y por eso lo condenó a muerte. Es una reflexión que nos queda entonces a nosotros. Entonces ahora aquí nosotros vemos cómo todo esto concuerda y la similitud tan tremenda que hay entre los corderitos animales del Antiguo Testamento y Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Miren, haciendo repaso, Jesús entra el mismo día que los corderitos entraban a Jerusalén para ser revisados por los sacerdotes, el domingo de Ramos. Jesús por la puerta hermosa y los corderitos por la puerta de los corderos. Jesús es revisado con preguntas por los sacerdotes: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Hay que pagar impuestos al César o no? Etcétera, etcétera. Es una forma de cómo lo revisaban. Es declarado reo de muerte, es decir, apto para el sacrificio, por el sumo sacerdote la noche antes de que se tenía que ofrecer ese sacrificio. Entonces ahí vemos vemos como todo hay una similitud tremenda entre los corderitos animales y Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Entonces, y fuera de eso también otra similitud más, es comido como los corderos pascuales por los discípulos de forma sacramental en las especies del pan y el vino. Entonces vemos que es exactamente lo mismo. Por eso les dije yo a ustedes que lo que marcaba y le daba sentido a toda la Semana Santa era el señalamiento de Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces con eso terminamos ya nosotros el Jueves Santo y entendemos por qué el Jueves Santo nacieron la Eucaristía, nació el sacerdocio ministerial y celebramos el mandamiento del amor. Y con esto quedamos listos para entrar en los días viernes y sábado. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.